Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A esta hora nuestro contacto es con Venezuela, con el embajador Alberto Garantón. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Radio Victoria y ojo con eso, semana a semana y todos los días analizamos los temas más determinantes del momento. Y en Venezuela, yo no sé si hay determinaciones o hay maniobras o hay arreglos o hay compra de votos o hay compra de líderes. O sea, cada día nos confundimos más. De la noche a la mañana vimos a Maduro que se aparece en el Zulia. Y fíjate que no invocó que fue por el Día de la Chinita. Fue simplemente a verse con el gobernador del Zulia, que ha reclamado recursos, que Chávez lo catalogó como ampón y de todo, y el chavismo aparentemente mantuvo también esa conducta frente a él durante todo este tiempo. Pero se fue para allá y se sentó con él y le dijo que iba a revisar el problema petroquímico. ¿Cómo ves eso? O sea, yo pensé que siendo un estado fronterizo y que hay lo que hay con Colombia en cuanto a reanudar relaciones y normalizar ciertos procesos migratorios y todo lo demás, pensé que ese podía ser el tema fundamental para terminar de darle forma a esto que ha armado tanta laraca, de que las relaciones con Colombia pues son la salvación de Venezuela y viceversa. O sea, sabiendo nosotros que ese es un eje guerrillero de lado y lado, o sea, ¿por qué ese tema no se toca? ¿Por qué no se dijo con claridad a qué fue Maduro para allá? Hasta ahora no lo sabemos. Yo Bueno, no sé si tú has oído decir algo a lo interno. bueno, yo pienso igual que tú. Él fue a hablar con Rosales. Acuérdate que Rosales hay muchas dudas sobre su lealtad a la oposición. De hecho, se ha dicho muchas veces que él es uno de los opositores colaboracionistas del régimen. Maduro fue a revisar el tablazo que está paralizado por aquello de que como ahora tienen el control de monómeros, pues es una oportunidad para el asunto de los fertilizantes, incrementar la exportación de fertilizantes a Colombia, que no es necesario porque monómeros es suficiente y aparte de la exportación, Colombia consume la mayoría de la producción. Ujú. También lo que tú hablas de la frontera está paralizada. Yo te mandé hace poco un video de un reportaje que hizo Salud Hernández, que es una periodista Lo vi, lo bastante vi, lo vi, seria. lo vi, me llamó la atención y comulgo con todo lo que esa señora dijo allí. No, 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 esa es una muy buena periodista española que vive en Colombia toda la vida y es reportera de Semana TV. Es una tipa mordaz, es una tipa seria y, por supuesto, es antipetrista. Y confirma todo lo que hemos hablado, que la frontera está paralizada porque eso está en manos de mafias y en manos de los guerrilleros y en manos de las mafias militares de ambos lados, que les es un negoción que no quieren dejar por razones obvias, porque Ujú. eh, es más fácil pasar las cosas por las trochas y no pagar impuestos y llegan a su destino, porque eso es una cadena de corrupción que ya está establecida desde hace 7 años y las cosas llegan, tú ves los mercados llenos de productos colombianos. Aquí hay uno muy grande en el CCCT que se llama San Andrés, que yo llamo Colombia. Y ahí consigues absolutamente todo. Pero no es que está establecido, es que está Ya no. consentida, porque justamente cuando Petro habló, lo que dijo fue que el problema de las trochas, el problema que presentaban era que había cobro de coimas y negociados raros de los guardias nacionales. Claro, pero es que eso es de los dos lados. Eso no es de aquí nada más. Eso pasa por allá con toda la anuencia de ellos y entra aquí con la anuencia de todos los militares de aquí, la guardia, los generales. Pues eso es un negocio que, como decía alguien el otro día, que antes era un castigo para los
para los militares mandarlos a la frontera, ahora ellos piden y pagan para que los manden a la frontera. Imagínate el negocio que es. Claro, eso es un negocio, las trochas, lo, lo, las mercancías que pasan de lado y lado, eh, la gente que pasa, bueno, ya la gente se ha normalizado un poco y ya no creo que haya peaje por las vías legales. Hay peajes por las trochas, que lo controlan precisamente la guerrilla. La guerrilla es la que controla las trochas Ahora, Alberto prácticamente. Garantón, ¿cuántas postas de ese tipo ilícitas, delincuenciales, 400, se estima hay que hay 400 instaladas? ¿Ah? trochas, hay 400 trochas ilegales en la frontera. O sea, 400 militares embuchándose de dinero mal habido, prácticamente. 400 trochas, militares hay muchísimos. Ahora, no sé qué cantidad de militares hay, pero el 99, En cada trocha, si hablamos de 10 8 militares, pues imagínate tú la cantidad de militares que están nutriéndose de esa irregularidad, ¿no? es que Pues todos cobran, yo todos cobran. tengo entendido que todas las mañanas aparece un sobre en el escritorio del general jefe con cierta cantidad que está establecida de dinero y el resto se lo reparten entre los guardias y los otros oficiales. Pero el general tiene un precio, él impuso una cuota, una cantidad de plata que se la dejan en un sobre arriba del escritorio todos los días en efectivo. Hasta eso han llegado, Qué que no es barbaridad, nuevo, qué que no barbaridad. es nuevo. Tiene años de años de años, incluso a, antes de cuando, incluso cuando la frontera funcionaba normalmente, había un sobre con plata todos los días que recogían en la frontera por múltiples eh, razones. Y Bien sea de contrabando, ahí se fue sea, relajando, me imagino, a tal grado que se conectaron con los irregulares para darle inclusive mucho más temor al transeúnte de frontera y claro, obligarle a que pague porque sí. claro, porque es que además, cuando se cerró la frontera, yo recuerdo que yo una vez pasé por una, sales de Guarero y te metías por territorio, carreteras horribles de tierra de una sola vía, ¿Qué vehículos y usan? ¿Son viandantes o usan los, usan los Chevrolet y los Ford esos grandotes que tienen los asientos de adelante fijos porque te meten 5 pasajeros, 2 adelante y 3 atrás. Los asientos divididos adelante no pueden poner sino un solo pasajero. Entonces ellos, ese es el carro, ese es el sueño del Guajiro, el carrote grandote, esos Caprices y LTD de la época. Y esos carros van pasando por la trocha y yo diría que cada 200 metros hay una cabulla donde están los guajiros y hay un individuo que va sentado atrás en la maleta por fuera, porque va muy despacio, Ajá. y negocia el levantamiento de la cabulla por, ponte tú, 4 bolívares, 5 bolívares. Entonces, así va pasando hasta que llega al lado colombiano, o sea, a Paraguachón, que es Ujú. donde está inmigración y la aduana. Ya de ahí, cuando llegas ahí, ya tú estás libre. Puedes sellar si quieres el pasaporte, porque en Colombia sellaban, en Venezuela no sellaban. Tú ibas con el pasaporte sin sellar. Ahora lo están sellando desde hace un poquito de tiempo para acá, pero antes no sellaban en Venezuela, sellaban en Colombia. Mm. Y yo recuerdo que yo tuve que ir en enero por la trocha porque yo tengo residencia en Colombia y si yo no iba antes del 23 de enero, perdía la residencia. Entonces, mi preocupación era no sellar en Venezuela, pero como aquí no hay control, yo pasé, sellé en Colombia mi ida, pasé un tiempo en Barranquilla, regresé, sellé salida de Colombia, que era lo que a mí me interesaba para mi residencia, y entré y salí de Venezuela como que si nunca hubiera salido de Venezuela. Ahora, cuando me hablas de esa modalidad, ¿es en la frontera con el estado Zulia nada más o en Táchira en El estado Colombia? Zulia, y me imagino que es igual
en En Táchira y en Apure y todo eso. me imagino que debe ser en todas las demás. Sí, me imagino. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a poner fin a esto? ¿Y bajo qué condiciones se inicia un diálogo con la guerrilla si la guerrilla está, se te fue la señal allí, se cayó tu señal? Y era la impresión. Trata de conectarte de nuevo si me estás oyendo, porque de verdad que no entiendo qué pasó. El caso es que, bueno, la situación que estamos conversando con Alberto Garantón es notoria, es evidente. Las irregularidades en la frontera, pues no es fácil superarlas. Se habla de 400 postas militares cobrando coima a los transeúntes y según el tipo de carga que lleven. Entonces, todo ello tiene unas implicaciones que son, si lo vemos bien, de carácter mafioso. Y en estos términos, ¿qué es lo que puede negociar Petro y qué es lo que puede aspirar Petro? No lo sé. El caso es que estábamos hablando de este tema, como decimos, con Alberto Garantón, pero su señal se cayó en este preciso instante. Estoy dando margen a ver si se reconecta, pero de cualquier manera, pues el tema quedó planteado, más que detallado. Él que fue, como embajador, fue funcionario y ha dicho pues que estuvo en Colombia en casi todos los departamentos, en funciones consulares y diplomáticas. Allí lo tenemos, vamos a ver si lo reconectamos. Sí, ya está conectándose, vamos a ver si logramos que enganche para terminar de debatir este tema, porque es un tema realmente bien neurálgico en la relación colombo-venezolana. No es de ahora, sino de siempre, pero hoy día tiene unas connotaciones Se realmente. cortó la comunicación, qué Sí, vaina. cayó, pero ahí estamos. La camarita es lo único que te falta, pero puedes hablar mientras tanto. Y estaba yo recontándole pues a la audiencia que esa situación realmente pues tiene connotaciones mafiosas, quieras o no, y que no sé cómo va Petro entonces a poder manejar esta situación, porque él hizo una acusación bien clara con respecto a los guardias nacionales y sobre el particular Maduro no dijo nada. Y después se produjo una reunión supuestamente de Padrino y otros militares con los militares colombianos. No sé si tuviste conocimiento de eso y si ese tema de verdad se debatiría allí en esas instancias militares para acabar con el problema o por el contrario habrá más acomodos. Bueno, yo creo que hablarían de regularizar la frontera, porque es lo lógico, pero del dicho al trecho, del hecho al, del Del dicho dicho al al hecho hay hecho hay mucho mucho trecho. trecho. Sí, es Yo verdad. no creo, ahí hay muchos intereses, demasiados intereses que se fueron creando a través de los años y se fueron incluso perfeccionando. Yo veo muy difícil, como dijo esta señora Hernández, tendrá que poner un guardia cada 100 metros en la frontera o cada 50 metros en cada trocha, y eso es imposible. Pero el problema está en encontrar, el problema está en encontrar guardias nacionales dignos, éticos. Es que no hay, eso no existe. Por eso digo, si no los tenemos es imposible lograr cambiar esos esquemas. Es que todo está tan corrompido desde hace unos 20 años para acá. No digo que antes no lo hubiera, pero a los extremos que hemos llegado en estos 20 años de revolución, es impresionante. Todo es una matraca. No, y Tú, ese binomio que Chávez institucionalizó porque dijo que los guerrilleros eran luchadores sociales eran beligerantes. y eran No eran, beligerantes. Entonces, ese binomio militares corruptos y guerrilleros que de hecho lo son porque son delincuentes, o sea, un panorama verdaderamente mortificante, ¿no? No hay bueno, forma de mira, establecer la paz cuando de ambos bandos están coincidiendo dos sectores en la misma línea gangsteril. ahí tenemos el problema más grave lo tenemos en la frontera o en el estado entero, el estado Apure, con el problema de los ganaderos, les roban el ganado. Ahí salió un Santos Colmenares, denunciando que le invadieron la finca 250 guerrilleros del ELN y le pedían $1 millón y le Sí, robaron no sé cuántas reses y las reses las sacan a Colombia.
Sí, y el señor. abigeato está en su pleno apogeo y la vacuna en su pleno apogeo. Ahí yo no sé cómo hacen los agricultores y los ganaderos en Apure, porque están invadidos totalmente por un lado los helenos y por un lado una fracción de la segunda Marquetalia que está muy disminuida y como se están matando entre ellos por el territorio y por las rutas del narcotráfico, la, Se llevan por delante a quien sea. claro, y entre ellos mismos se están matando. Sí. Y para suerte de nosotros, pero el hecho es que eh, ya los helenos han disminuido mucho la influencia de la FARC en esa zona. Entonces, hay grupitos nada más que manejan eh, territorios pequeños, pero el grueso lo manejan los helenos. Y de los helenos no es de donde viene Petro justamente. Él Los no era del helenos, ELN. no, Petro viene del M-19. Ah, del M-19. Porque se llegó a decir que él tenía muy buenos vínculos con el ELN y por eso estaba abogando por la paz. No, no, él viene del M-19, él se retira ya después de que toman el Palacio de Justicia y, y se acoge a la primera pacificación, cuando se disuelve el M-19. Pero él no estaba ni en ni en el ELN ni en la FARC. Eso fue un grupo que crearon ellos. eh, Se cayó tu cámara, pero te estoy oyendo. Ajá. es un grupo que crearon ellos, que en principio eran casi todos estudiantes universitarios y profesionales que salen a la luz en unas protestas en la Universidad de Santander, en Bucaramanga. No recuerdo exactamente cuál fue el hecho que creó ese grupo y se fueron al monte, pero era más bien ideológico que, que delincuencial, por decirlo de una forma. Que después se echaron a perder es otra cosa. Después se juntaron y tuvieron que pactar con los paramilitares y tuvieron que pactar con el narcotráfico, especialmente con nuestro amigo Pablo Mm, y con la FARC. ya. Y ahí empieza ya a funcionar el M-19 con los secuestros. Acuérdate que ellos secuestraron a Pastrana, que se Sí. salva de casualidad. Precisamente lo secuestran a solicitud de Pablo Escobar y por suerte lo encuentran encuentran el lugar donde estaba secuestrado y se salva en medio de una plomazón milagrosamente. Claro. O sea, que Empezaron a... pero definitivamente pertenezca al que haya pertenecido Petro, de todos modos, o sea, los unos y los otros actuaban como bandas. ¿No se entendían entre ellos o se confrontaban entre ellos? Era solamente No, contra los... confrontaban, ellos estaban actuando unilateralmente por su lado y acuérdate que Pablo Escobar les paga una millonada, no para que hicieran lo que hicieron, se salió de las manos la toma del Palacio de Justicia, sino que la idea era recuperar y destruir los expedientes para evitar la extradición. Ah, ok. Los expedientes que estaban en el tribunal, y eso se salió de las manos porque, bueno, hubo una mortandad horrible. Belisario dudó mucho, se tomó mucho tiempo en la toma, eso fue horrible. Y ahí murieron un montón de magistrados y algunos de ellos, y otros se rindieron. Ese episodio lo recordamos todos, pues, de verdad, de manera impactante. Y bueno, y Claro, se llegó hasta a ese fue transmitir por... eso lo toma el grupo de Petro, que era el M-19, Ujú. por una O plata sea que que le paga. Santurrón no es. No, por supuesto que no. Además, hay dos versiones. Uno que lo llamaban en Rosita, porque decía que se vestía de mujer,
Y de hecho, a él lo agarran preso vestido de mujer, disfrazado de mujer. Y el otro lo llamaban el cacas, porque dicen que cuando la gente estaba presa o secuestrada o capturada, los prisioneros los ponían en un hueco y les ponían arriba una malla. Y dicen las malas lenguas, muchísimo, que él defecaba encima de los secuestrados Los y de los secuestrados. prisioneros. Y por eso Caray, lo llamaban el caray, cacas. imagínate. No, él Personajillo, tiene un historia. personajillo bien siniestro, de verdad, con todo y lo que No, aparenta por ahora, ¿no? supuesto que es un tipo siniestro y cínico, además. Ahora, Fue la declaración. cuando él dice que lo que quiere es sentar al ELN en Venezuela para que Maduro se los pacifique, ¿qué encierra esa intención? Bueno, acaba de nombrar a un guerrillero, que no recuerdo el nombre, Sí, yo lo como leí ayer por negociador ahí, yo lo leí ayer por ahí, sí. para que negocie con los helenos. Él quiere negociar la paz, suspendió las órdenes de captura a todos los cabecillas para que negociaran la paz. Eh, no sé cómo estarán haciendo, porque eso lo manejan muy discretamente y la gente no se entera, sino como el cornudo, que es el último que se entera. Sí. Este, y no sé cómo están manejando ese asunto de la pacificación de LLN. Bueno, Eso, vamos a esperar a ver que se desarrollen los acontecimientos, vamos a ir midiendo todo eso. Tú que te pero mueves, porque nos quedan yo tres lo veo, minutos y no quisiera yo lo desaprovecharlo veo, para dejar por sentado que este tema lo vamos a seguir tocando, que vamos a seguir yo lo veo evaluando. distinto, Antonio, porque eso es un negocio. Sí, sin Ese duda. es un negocio lucrativo, porque ese es un negocio de armas, de drogas, de secuestro, de vacunas, y Y eso es muy... ahí debe haber muchos dólares reservados en alguna parte que los quieren poner a circular también y lavarlos, no me extrañaría. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Eh, ahí ves tú que cada rato un centro comercial, un edificio, que todo eso es lavado de plata, eso no es dinero bien habido. Bueno, Yo bueno, he vivido aquí que te compra lo que sea en dólares y lo almacena, bienes, relojes, muebles antiguos y todo eso lo almacena en un edificio que compraron para ese tema, para lavar la plata. por supuesto. Bueno, es la modalidad que usan las mafias de por vida, ¿no? Y ahora estarán muchísimo más perfeccionados porque ahora tienen territorios para hacer y deshacer. Ah, Entonces, no, claro. pero bueno, vamos a estar pendientes de ese tema. Como dije, pues ya se nos está acabando el espacio de hoy, pero lo vamos a seguir tocando, vamos a seguir indagando. Tú que estás en ese mundo, pues, donde en la No, claro, claro. donde en la diplomacia se oyen cosas que nosotros no oímos y tú pues estás, ¿no? Entonces, para Así saber es, por dónde van los tiros, como dicen en criollo, ¿no? así es. Bueno, Alberto Garantón, un abrazo por conversar contigo hoy. Entonces, que Ahora, pases buen fin de Antonio, semana y nos vemos la próxima para seguir igualmente, conversando. ok, Un abrazo. un abrazo.